Bueno, gracias por la invitación. Yo he tratado de resumir esto en un compacto, o sea que van a ver pasar las cosas muy rápido. Si después alguien quiere, yo le puedo mandar todo. ¿Sí? O sea que van a ver un panorama bastante general de por qué pienso, y últimamente está en el concepto de varios colegas, que el tratamiento precoz y completo de la hipertensión pulmonar va a mejorar muchísimo el pronóstico de nuestros pacientes. Hace muchos años, cuando llegaba un paciente con hipertensión pulmonar a nuestra consulta, en los años 80, el pronóstico era realmente muy malo. No teníamos que darle. No teníamos absolutamente nada para darle a esos pacientes. Esos pacientes y la cardiopatía hipertrófica eran los problemas máximos que llegaban a nuestro consultorio de gente joven que sabíamos que el pronóstico era ominoso y que se iban a morir, que no teníamos ninguna terapéutica. Esto ha progresado con el tiempo y les voy a repasar un poquitito la historia, porque somos parte de la historia. Yo ayer les comenté que en la reunión de Dallas, me acordé del año 1992, la Sociedad Internacional de Trasplante Cardíaco cambió su nombre a Cardíaco y Cardiopulmonar y fue la primera reunión que se hizo de hipertensólogos pulmonares dentro de la cardiología. Y éramos 10, de los cuales estamos vivos 7. ¿Sí? O sea que hemos perdido algunos colegas ya. Ustedes fíjense que en el año 90, el doctor Rubin utiliza epoprostenol para bajar la presión pulmonar y publica los primeros resultados de tratamiento con epoprostenol en estos pacientes, un prostanoide administrado por vía endovenosa, con riesgos altísimos como les voy a mostrar más tarde. En el 92, Rich, Kaufman y Levy utilizan bloqueantes de los canales de calcio en altas dosis para tratar a pacientes con hipertensión pulmonar. Algunos pacientes respondían a estos bloqueantes de los canales de calcio y otros no respondían en absoluto. Y las dosis que utilizábamos eran altísimas. En nuestro país nos vimos muy beneficiados para utilizar este tipo de drogas porque nosotros teníamos bloqueantes de los canales de calcio de liberación lenta. Entonces eso permitía un acomodamiento de las resistencias vasculares pulmonares con la presión arterial sistémica y el paciente permitía tolerar altas dosis de bloqueantes de los canales de calcio. En el 2000, luego de una discusión que tuve con una gente en una presentación en Pittsburgh sobre la fisiopatología de la hipertensión pulmonar, dije, ya vamos a usar Viagra para tratar la hipertensión pulmonar. Y en el 2000 unos colegas que escucharon esta charla que me preguntaron, y digo, ¿vos usaste Viagra? Y le digo, ¿para qué? Fue lo primero que pregunté. Y digo, para la hipertensión pulmonar. Ah, no, para eso no. Digo, yo conozco para otro mecanismo. Digo. El asunto fue que surgen estos trabajos de utilización de inhibidores de la fosfodiesterasa 5 para el tratamiento de la hipertensión pulmonar recién en el año 2000. En el 2001 se publican los primeros trabajos con antagonistas de los receptores de la endotelina. Los antagonistas de los receptores de la endotelina fueron inicialmente estudiados por un grupo con un amigo que tenía un laboratorio, muy simpático el laboratorio, porque parecía un tinglado enorme. Estaba en el medio de Colorado, casi en el medio de los desiertos de Colorado. Y yo fui a ver cómo trabajaban, porque trataban de utilizar bloqueantes de la endotelina para la hipertensión arterial. Pero era tanto droga para el tratamiento de la hipertensión pulmonar que dice, esto lo podemos usar para la insuficiencia cardíaca. Y él contactó un laboratorio que se llama Roche, y Roche empezó a utilizar Bosentan en el tratamiento de la insuficiencia cardíaca, hizo un estudio que se llamó RICH-1, en insuficiencia cardíaca aguda, postinfarto agudo de miocardio, y venía bárbaro venía para el tratamiento de la insuficiencia cardíaca en esos pacientes. Tanto es así que larga el RICH-2, junta sobre aproximadamente unos 300 médicos de todo el mundo en una isla, en Puerto Rico, en Isla Velde, y estábamos todos reunidos ahí, todos bárbaros, nos fuimos con unos libracos así para hacer el protocolo, que yo, cada uno se fue a su país. A las 2 semanas vuelven y se canceló todo. ¿Por qué? Porque había habido un poco de toxicidad hepática en los pacientes del RICH-1 y la droga no le interesó más a Roche, con lo cual utilizó uno de esos que patean los corners para sacarlo al investigador de Roche y que se fuera junto con su molécula a otro lado. Este señor se fue a trabajar, puso un laboratorio, y este laboratorio que se llamó Telion después, fue el que él vio que bajaba la presión pulmonar
y llevó esta droga al estudio del tratamiento de la hipertensión pulmonar. Y poco tiempo después, en base a los estudios realizados con Bosentan en pacientes, que yo les voy a mostrar un poquito más tarde, en pacientes con hipertensión pulmonar, en el 2001, la FDA aprueba esta droga como primer droga en el tratamiento vía oral para el tratamiento de la hipertensión pulmonar, junto con el epoprostenol. El Viagra estaba aprobado para otra cosa. A raíz de esto y de los prostanoides, una historia muy interesante surge con esta droga que es el treprostinil subcutáneo. El treprostinil subcutáneo está a cargo, les cuento esta historia porque creo que las historias estas las podemos contar nosotros que tenemos varios años haciendo estas cosas. El dueño de esta compañía que tiene el treprostinil subcutáneo, que se llama United Pharmaceutical, es un señor que se casa con una mujer de raza negra y tiene una hija con hipertensión pulmonar. El señor multimillonario trabajaba con satélites, socio de presidente de Estados Unidos y muchas cosas más, multimillonario. El señor se aboca al tratamiento de su hija, contrata un premio Nobel de Medicina para el desarrollo, para el desarrollo de la aplicación del epoprostenol, de los prostanoides, por otra vía que sea más cómoda y menos riesgosa. Se aboca tanto que deja de lado un poco a su mujer y su mujer se va con otra. Lo dejó solito. Y el señor volcó. Como decimos, no sé, en Argentina, aquí también le dicen volcó. Se operó. Todo. Y reconquistó a su mujer. ¿Sí? Está publicado en internet, yo no estoy diciendo nada que no esté escrito. Lo pueden ver por internet, después le paso el nombre, porque el nombre se correlaciona con la evolución del tratamiento de los prostanoides. O sea que 2002 treprostinil subcutáneo, 2004 se aprueba el Hilopros, otro prostanoide que se utilizaba para arteriopatías periféricas con una ligera diferencia en las formulaciones, se utiliza por vía inhalatoria, que requerían entre aproximadamente 6 a 8 inhalaciones diarias. Después el gobierno recapacita y dice, no podemos vender el Viagra que utilizamos para los muchachos en hipertensión pulmonar. Cambiémosle la formulación un poquitito, no la formulación, sino el gramaje. Hicieron pastillas de 20 miligramos y le pusieron otro nombre, en vez de Viagra le pusieron Rebatio, pero básicamente es la misma droga y la aprobaron para el tratamiento en el 2005 de la hipertensión pulmonar. Otro bloqueante de los receptores de la endotelina que anunciaba un menor efecto tóxico a nivel hepático fue el ambrisentan, lanzado por GSK para el tratamiento de la hipertensión pulmonar. Y este hombre, con su compañía, United Pharmaceutical, lanza otra forma de administración. O sea, ya tenían el treprostinil endovenoso, que podía ser usado en forma subcutánea, que la subcutánea es bastante práctica porque tiene una vida media más prolongada, vamos a comentar eso más tarde. Aparece la formulación bioral que se llama Tivaso. Después otra droga utilizada con acción más prolongada que el Viagra, que es el tadalafilo, fue aprobado por la FDA para el tratamiento de la hipertensión pulmonar. Y después aparece otro propostenol sódico que disminuía un poco con su formulación las infecciones que podían tener en la vía endovenosa continua, que eran un pequeño problema. Hace poco, en el 2013, se aprobó el macitentan, es otro bloqueante de los receptores de endotelina, que es uno de los bloqueantes de la endotelina que tiene un estudio hecho en mortalidad en pacientes con hipertensión pulmonar. Luego se aprobó el Riociguat para el tratamiento de la hipertensión pulmonar tromboembólica, y vamos a hablar un poquitito de ello. Y finalmente el orenitram, no finalmente, uno de los últimos, el orenitram. El orenitram es un prostanoide, treprostinil, United Pharmaceutical, el señor operado, ¿sí?, que le puso a esta formulación bioral orenitram en el nombre comercial. Y casualmente el nombre del señor se llamaba originalmente Martin Rotblat. Cuando se operó, se puso Martine Rotblat. Martine Ro. O sea que dio vuelta todo el señor, hasta que llegó a la formulación oral. Y la última aprobación que tenemos por la FDA en el tratamiento de la hipertensión pulmonar es el Selexipag, que
es una droga que trabaja sobre los receptores de los prostanoides, aumentando los niveles de prostanoides endógenos en nuestro organismo. O sea que de estar en los años 80 sin ningún tratamiento, hoy contamos con un arsenal terapéutico, y de estar muchos años solo con bloqueantes de los canales de calcio, hoy contamos con un arsenal terapéutico y una progresión de las terapéuticas en hipertensión pulmonar bastante interesante, basada en muchos estudios clínicos, tanto a corto como a largo plazo, la mayoría de ellos, excepto un par, basados en la mejoría clínica y no en la mortalidad de los pacientes. Hay muy pocos estudios, hay un par de estudios nada más, que se basan en la mortalidad de estos pacientes, o sea que tienen puntos finales bien fuertes, el último de ellos con macitentan. El problema de la hipertensión pulmonar es su baja prevalencia. Si como es baja prevalencia, dice, yo no tengo pacientes con hipertensión pulmonar, no me vienen nunca, no lo diagnostico nunca, no lo sospecho nunca, entonces los diagnósticos generalmente se tardan mucho en hacer. Aproximadamente 2 años, se pierde bastante tiempo en diagnosticar la enfermedad. La educación, estas charlas, las charlas que damos a la comunidad, las organizaciones no gubernamentales que hablan sobre hipertensión pulmonar entre la gente, nos ayudan muchísimo. El aumento del conocimiento básico, las distintas opciones terapéuticas, la concientización de la población médica, paramédica y de la población en general. Educación en hipertensión pulmonar es lo que nos va a llevar a una detección precoz de esta patología y un tratamiento temprano que puede evitar el llegar a los estadios terminales. O sea, gracias a este trabajo conjunto de investigadores básicos, la medicina asistencial, pacientes, instituciones médicas y científicas y la industria farmacéutica, hemos logrado este avance en los últimos años. Y si ustedes se fijan, en el último periodo, después de la aparición del Bosentan en el tratamiento de la hipertensión pulmonar, ha surgido un número importante de opciones terapéuticas para la hipertensión pulmonar. La definición de la hipertensión pulmonar es, ya vamos a ver los numeritos, pero tengan en cuenta una cosita, ¿sí? Hay hipertensión pulmonar del capilar pulmonar para acá y hay hipertensión pulmonar del capilar pulmonar para el lado izquierdo. Todo eso es hipertensión pulmonar. Y uno puede agarrar y definirla como que tiene poca, más o menos, o mucha. Hipertensión pulmonar, leve, moderada o severa. Los números, yo siempre digo, los números son aproximaciones. Sí, en medicina nunca es 100, nunca 2 más 2 es 4 en medicina, porque si tiene 41, usted dígame, ¿está acá o acá? Y esta acá es moderada, es tanta la diferencia de 40 a 41, aquí es un cateterismo cardíaco entre 40 y 41, doc, estamos más o menos igual. El asunto es leve, moderado, severa, precapilar, postcapilar o combinada, pasiva o reactiva. Hipertensión pulmonar o hipertensión arterial pulmonar. La arterial pulmonar es pura y exclusivamente del capilar para allá. La reactiva es del capilar para allá. ¿Sí? Múltiples patologías provocan hipertensión pulmonar. Y para definir hipertensión pulmonar tenemos que tener más de 25 milímetros de mercurio de presión arterial pulmonar media. La creación de registros, la epidemiología continua y la evaluación periódica de los pacientes ayuda a que podamos mejorar la terapéutica y el tratamiento de estos pacientes. ¿Sí? Recuerden muy bien esto es postcapilar y esto es precapilar, porque los tratamientos muchas veces difieren un poquito. Uno afecta esto, que son las arterias pulmonares, y otro afecta todo el circuito pulmonar, todo el circuito vascular izquierdo. Y como consecuencia hay una reacción de la vasculatura pulmonar que lleva a la hipertensión pulmonar. La insuficiencia cardíaca crónica lleva a la hipertensión pulmonar y es un círculo vicioso. La enfermedad cardíaca izquierda o la hipertensión arterial que lleva a la enfermedad cardíaca izquierda, la enfermedad de la válvula mitral llevan a la hipertensión pulmonar, a la insuficiencia cardíaca derecha y más insuficiencia cardíaca global lleva a la insuficiencia cardíaca izquierda. Es un círculo vicioso, uno de los tantos círculos viciosos que tiene la insuficiencia cardíaca en sus saberes. Hay mecanismos fisiopatológicos diferentes para la hipertensión pulmonar y todos estos intervienen. Hay mutaciones genéticas que pueden llevar a la hipertensión pulmonar, predisponen al paciente a tener hipertensión pulmonar. Hay hipoxia crónica que puede llevar a la hipertensión pulmonar. Hay fenómeno inflamatorio que puede llevar a la hipertensión pulmonar. Hay diversos mediadores que pueden llevar a la hipertensión pulmonar.
muchísimos mediadores que pueden llevar a la hipertensión pulmonar. Ese desbalance que tiene la hipertensión pulmonar entre aquello que provoca vasodilatación y disminución de la proliferación subintimal versus lo que provoca vasoconstricción y aumento de la proliferación subintimal. Ese desbalance de esos mediadores es lo que nos va a resultar en hipertensión. Es uno de los tantos mecanismos que van a resultar en hipertensión pulmonar. Muchos de estos mecanismos fueron utilizados para encontrar las drogas con las cuales tratamos la hipertensión pulmonar. Fundamentalmente el bloqueo de los receptores de la endotelina. ¿Sí? Tratar de bloquear o de modular los receptores de la endotelina. La endotelina es un potente vasoconstrictor y un potente iniciador y estimulante de la proliferación subintimal, lo cual perpetúa la hipertensión pulmonar. Vasoconstricción, remodelación de los vasos pulmonares, proliferación del músculo liso, inflamación, apoptosis endotelial, proliferación endotelial, fibrosis, trombosis in situ, lesiones plexiformes. Esa es la evolución de la patología. De un vasito precioso como este, vamos progresando en el tiempo, ¿sí? Y nos encontramos con esto a medida que nuestra clase funcional se deteriora. La remodelación y la trombosis de las arteriolas, de las arterias de pequeño y mediano calibre, son las que perpetúan esto, ¿sí? Entonces, vamos viendo las causas fisiopatológicas que van a determinar nuestra terapéutica. El aumento de las resistencias vasculares pulmonares por alguno de estos mecanismos hace que la presión arterial pulmonar aumente. Aumenta hasta cierto punto, porque en determinado punto, al fallar el ventrículo derecho, la presión pulmonar cae. Cuando cae el volumen minuto del ventrículo derecho, cae la presión arterial pulmonar. ¿Y qué pasa? Aumenta la presión de la aurícula derecha porque falla el ventrículo derecho. No puede solventar esa resistencia pulmonar, entonces nuestra tarea es tratar de reducir esas resistencias vasculares. En resumen, inflamación, proliferación, trombosis, vasoconstricción llevan al aumento de la poscarga del ventrículo derecho, a la dilatación del ventrículo derecho y a la muerte de nuestro paciente. La insuficiencia cardíaca derecha y muerte de nuestro paciente. ¿Por qué? Por el desbalance entre estos chicos malos y estos chicos buenos. Y ahí está la base de nuestra terapéutica. Hay cierta predisposición genética a la cual se suma una injuria vascular, ¿sí? Y esto hace que nos lleve proliferación, disfunción endotelial, vasoconstricción, trombosis, remodelamiento, obstrucción de la microvasculatura, aumento de las resistencias vasculares, falla derecha del paciente y muerte. Importante, endotelina, el nene malo, óxido nítrico, parte de los chicos buenos, prostanoides, parte de los chicos buenos que tenemos. Y esta proliferación que tenemos que tratar de evitar o tratar de remodelar. Remodelar es bastante difícil. Siempre es más fácil, no sé si alguna vez contrataron a algún arquitecto, pero a veces vio que llega y le dice, más vale tirar esta casa abajo, flaco, y hacer una nueva, porque esta no se puede arreglar. Y esto es más o menos lo mismo. ¿Por qué? Porque cuando tenemos la falla derecha, recuperar esa vasculatura pulmonar para mejorar la función ventricular derecha se nos complica bastante. ¿Cómo hacemos el diagnóstico de hipertensión pulmonar? Yo le voy a mostrar después la clasificación de hipertensión pulmonar y va a ver que hay tanta patología que uno necesita un montón de colegas que trabajen con uno para poder diagnosticar y llegar de la forma más acertada al diagnóstico de hipertensión pulmonar. Tienen que ser médicos, no cardiólogos, no neumonólogos, no reumatólogos, no imagenólogos. Tienen que ser médicos, muchachos. Primero médicos y después agarren alguna especialidad, la que quieran, la que más les guste, la que más los entretenga, la que más pasión le puedan brindar. Pero no se olviden de la medicina en general, porque si no, no van a poder tratar a estos pacientes. El diagnóstico clínico, ¿sí? El diagnóstico clínico es patología de un montón de cosas. Sí, disnea, astenia, síncope, angina, insuficiencia cardíaca. Cuando está la cosa embromada es más fácil diagnosticar, pero al principio, ay, la nena se desmayó pues se peleó con el novio. Oye, ay, estoy cansado, me falta el aire, pero mirá la humedad que hace. No, pues no sabés lo que comí. Empiezan todas las excusas para tratar de banalizar síntomas que pueden ser premonitorios de la hipertensión pulmonar. Los síntomas generalmente son tardíos. Cuando aparecen los síntomas graves para darnos cuenta son tardíos, por eso tardamos un par de años en darnos cuenta.
demora entre el comienzo de los síntomas y el diagnóstico clínico, 27 meses. O sea que durante 27 meses la señora fue a golpear la puerta porque la nena se desmayaba, entonces, es porque el novio es porque está empezando a menstruar, y siempre le encuentran alguna excusa. Por supuesto que cuando estamos en la clase funcional avanzada es fácil diagnosticar, pero ya es tarde. El electrocardiograma, los cambios electrocardiográficos también son tardíos. Los cambios en la placa de tórax también son tardíos. Si uno quiere hacer la remodelación de la casa, más vale, apenas le cae la gotera, corríjala, porque si no después el techo agujereado es un problema. Se empieza a venir todo abajo, se debilita las otras partes del organismo y la cosa se complica más. Uno tiene que terminar cambiando la casa entera y eso es más complicado. ¿Y cómo uno puede prevenir esto? Con un alto índice de sospecha en las poblaciones que tienen riesgo de tener hipertensión pulmonar. El ecocardiograma es un método útil de screening, sencillo. ¿Quién no tiene un ecocardiógrafo en el bolsillo hoy en día? Por lo menos en Argentina. Es más fácil hacer un ecocardiograma que pedir un BNP en Argentina. Es mucho más sencillo. El ecografista está ahí, el laboratorio, no, el BNP, no, porque es muy caro, eso cuesta más caro que un hematocrito. Entonces hay que llamar al ecografista para que venga. Pero el ecocardiograma es un método sencillo y los ecocardiografistas tienen parámetros bastante interesantes. Uno dice, pero no es tan exacto. Pero a ver, muchachos, si tiene síntomas, tiene agrandamiento de la aurícula derecha y agrandamiento del ventrículo derecho, eso no necesita gran experiencia para ver un ecocardiograma y decir, algo está pasando acá, llamemos al especialista que puede ayudarnos a diagnosticar precozmente esta patología. El ecocardiograma se correlaciona bastante con las mediciones hemodinámicas. Uno puede realmente seleccionar una población rápidamente. Y uno tiene también, por ejemplo, la sospecha en pacientes que tienen patologías reumáticas, como esclerodermia. Uno tiene que estar atento. ¿Por qué? Porque si uno rutinariamente al paciente, al reumatólogo, rutinariamente le dice, hágase un ecocardiograma, un buen día le va a salir que no es igual que el anterior. Aunque no sepa nada de ecocardiografía el reumatólogo. Va a decir, che, este tiene este número que es mayor que este otro y se me va del rango. Tamaño de la aurícula derecha, por ejemplo, algo tan sencillo para mirar. ¿Sí? No le digo que miren la presión pulmonar y esto, que ya dice, si levantó la presión pulmonar, bueno, ya sabe, pero no hace falta muchas cosas. Y fíjense que la sobrevida, cuando uno la detecta precozmente en los reumáticos, la sobrevida es mejor. La arteriografía pulmonar, por supuesto, en la hipertensión pulmonar tromboembólica es de muchísima utilidad. Los neumonólogos deben seguir a sus pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva crónica, con fibrosis pulmonar, con patologías de hemangiomatosis, enfermedad venoclusiva pulmonar, con ecocardiogramas seriados, para tratar de detectar precozmente el diagnóstico de hipertensión pulmonar, centellogramas, ventilación pulmonar. Muchas gracias.